Hermanos, llegamos a la exposición de la palabra. Quiero comentarles que las Escrituras nos muestran a un Dios que es emocional, un Dios que siente, porque Dios es una persona. Por ejemplo, versículos como, y Dios consideró que esto era bueno o muy bueno, y podemos ver ahí la sensibilidad de Dios a lo que Él ha creado. También podemos ver en otros textos, como en Éxodo, donde dice, yo el Señor soy un Dios celoso. También podemos ver esta emoción del Señor porque Dios es una persona, ¿verdad? Otras frases más tiernas como, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Eso está en Jeremías. Podemos ver a este Dios que siente. Y Jesús también sintió. Jesús se llenó de alegría. Jesús lloró. Todas esas cosas de emociones están en Dios. El Espíritu Santo también se entristece. Y estamos hablando de la Trinidad como tres personas y que sienten. Y claro, nosotros fuimos creados a su imagen y también por eso nosotros podemos sentir y experimentar esta clase de emociones. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque vamos a ver un pasaje donde Jesús expresa un sentimiento, una emoción. Y vamos a poner mucha atención a esta emoción que Él expresa. Y lo vamos a ver desde la perspectiva de Marcos, en Marcos capítulo 6, pero quiero que observe en el capítulo 5, en el contexto, bien pudiera llamarse el capítulo de la fe en Marcos. ¿Por qué? Porque la fe triunfó en el caso de un endemoniado que fue sanado. Y fue a dar testimonio de este milagro que Jesús hizo. También ahí está en Marcos capítulo 5, donde la mujer, aquella mujer de flujo de sangre, tocó el manto de Cristo Jesús y su fe también le sanó y le salvó. Ahí mismo va en ese pasaje Jairo, como Jairo, su hija, había muerto y el Señor le dice, no temas, solamente cree. Podemos ver con todos estos ejemplos que Marcos 5 pudiera llamársele el capítulo de la fe en Marcos. Pero en el capítulo 6 parece que es un capítulo sin fe. Nazaret carece de fe. Y es lo que vamos a estar observando, viendo, y por eso le hemos llamado a este título del sermón, Jesús se maravilló, o Jesús se asombró. Este es el título de este sermón. Hemos estado hablando, mis hermanos, acerca de la Gran Comisión. Y esta Gran Comisión, mis hermanos, requiere fe. Hay un mandato que el Señor nos da, hay cosas subordinadas a este mandato y hemos estado predicando. Y necesitamos ejercer fe, necesitamos creerle a Jesús. No solamente creer en Jesús, creerle lo que Jesús ha dicho. Así que vamos a estar exponiendo este tema, esta predicación, en varios puntos. El primer punto, vamos a ver a Jesús enseñando. En el segundo punto, vamos a ver la reacción que produce esta enseñanza, o sea, el escándalo. También vamos a ver en el tercer punto la actitud de incredulidad de Nazaret. Vamos a estar observando eso. Y el cuarto punto, el asombro de Jesús por la incredulidad de este pueblo. Así que vamos a ir al primer punto, son 4 puntos, voy a tratar de hacerlo lo más conciso posible. Jesús, mis hermanos, en un día de reposo, como judío, como buen judío, entra a la ciudad de Nazaret, donde fue criado, y enseña en esta sinagoga.
Nosotros no tenemos sinagoga, hay un templo, hay un lugar, ¿verdad? Pero no tenemos sinagoga. Esa sería una diferencia entre el pueblo, entre aquel pueblo y nosotros. El resultado pues fue un asombro, después vino como una crítica y al final el rechazo. Marcos capítulo 6, versículo 1, dice así: salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Observemos el término discípulos. Jesús tenía discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo. Tú y yo debemos de ser discípulos, debemos de seguir a Cristo. Pero en este contexto, Jesús viene a sus paisanos, entra a su tierra, entra donde se había criado, a su tierra natal, lugar donde él había crecido. Aunque él nació en Belén, siempre se le conoció como el hombre Jesús de Nazaret, porque tal parece que ahí tenía su punto clave. Está cerca de Capernaum. Capernaum es un poquito más grande, más importante, pero ahí estaba, vino a los suyos, ahí a Nazaret. ¿Sí? Ahí en el versículo 2 dice: y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían. Entonces, en el texto paralelo a Lucas capítulo 4, podemos saber que cuando entró a la sinagoga, el principal o el encargado de la sinagoga le entrega un rollo de Isaías. Y ahí entonces él habla acerca de que el Espíritu Santo iba a reposar sobre el ungido de Dios y que este ungido iba a proclamar las nuevas a los pobres, iba a dar libertad a los cautivos, iba a recuperar la vista de los ciegos, iba a anunciar el año agradable del Señor. Eso lo tenemos en Lucas. Vemos cómo Jesús enrolló ese pergamino, lo devolvió al encargado y todos estaban observando lo que este hombre decía, lo que este carpintero decía. Y él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, que estaba afirmando que él era el Mesías. La profecía de Isaías se estaba cumpliendo en él. Si podemos ver Lucas, en el paralelo de Lucas, explica que la primera reacción de parte de la concurrencia fue muy favorable. Jesús se había expresado bien y la gente estaba asombrada, estaba puesta los ojos en él, esperando. Marcos, en cambio, no recoge el contenido de lo que Jesús está enseñando. Lucas sí, pero Marcos no. Sino que Marcos se centra en la reacción que provoca lo que Jesús dice a los que oyen. Esto es interesante porque estamos hablando de que tenemos a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, que sienten, que tienen una sensibilidad. En este sentido, Marcos expresa cómo es que reaccionan los de Nazaret en relación a estas palabras. Y fíjate bien cómo reaccionan. Ahí mismo en ese texto dice: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea, la gente se asombró, en el contexto de Marcos, la gente se está asombrando de las obras poderosas y de la maravillosa sabiduría de Jesús. Vuelvo a decirlo, Marcos no nos dice qué estuvo compartiendo, pero seguramente fue un sermón expositivo muy profundo, que al principio, me está dando tos, que al principio causó, se sorprendió mucho, la gente se sorprendió, sin embargo, no duró mucho la sorpresa. Después de un entusiasmo vino una crítica, y la crítica es: ¿cómo puede ser posible que este hombre, o sea, que este tipo haga estas cosas?
conocían bien a la familia de Jesús, y más adelante vamos a ver este asunto de la familiaridad que conocían de Jesús. Pero la gente de Nazaret no podía negar los hechos de Jesús, ¿sí? La distancia, como lo dije, entre Nazaret y Capernaum es a unos 33 kilómetros, no es mucho. Toda la ciudad o la gente en la sinagoga sabían lo que Jesús había hecho en otras ciudades a sus alrededores. Jesús había hecho muchos milagros. Y podemos ver que esta gente, al escuchar lo que Jesús hacía y al escuchar su sabiduría, bueno, su reacción fue al principio positiva, pero después viene una reacción a lo que está enseñando, un escándalo. Y esto llegamos al segundo punto, la reacción a la enseñanza, o sea, el escándalo. Y eso está en el capítulo 3. Dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pudiéramos decir que esta sinagoga, estos judíos, y ojo aquí con lo que voy a decir, estos hombres que tenían un pacto, que Dios había hecho un pacto con ellos, y que ahora en Jesús se estaba cumpliendo, estaba terminando ese pacto, iba a empezar uno nuevo. Esos judíos se mostraron hostiles, murmuraban. En otras palabras, es decir, ¿cómo que este simple carpintero tiene mucha oratoria, es muy sabio, y cómo hace milagros con sus manos, un trabajador, un hombre que maneja la madera, tosco, que hace mesas, que hace sillas, que arregla puertas, ventanas? ¿Cómo es posible? Es más, es hijo de María. Y no se menciona a José. Ahí posiblemente José ya había muerto. Y se mencionan algunos hermanos. Jacob. Bueno, a Jacob lo conocemos, es el medio hermano de Jesús. Pero hay otros que no sabemos nada de ellos. Ni siquiera tampoco de las hermanas. No se mencionan para nada. Lo que podemos estar observando aquí es de que la gente de la sinagoga, los judíos creyentes en Dios, al escuchar las palabras de Jesús, su reacción fue de hostilidad, se escandalizaron. Jesús responde en el versículo 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. O sea, estamos hablando de que Jesús regresa con sus paisanos, con sus amigos de juventud, lo conocen a toda la familia, llega, da un sermón, dice que hoy se ha cumplido y eso hace que se escandalicen. En definitiva, mis hermanos, los habitantes de Nazaret se escandalizaron de Jesús y esto lo mostraron con una actitud de incredulidad. Y así es como llegamos al tercer punto, la actitud de incredulidad de Nazaret. Y me sorprende esas palabras en el versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. No pudo hacer ahí ningún milagro. El resultado del rechazo, de la confianza, de la fe en Jesús, dio que no hubiera milagros. Lo rechazaron, no acudieron a él para que lo sanaran, ni le llevaron enfermos, como en otros lugares sí había pasado. Así que Jesús no realizó ningún milagro, salvo algunos de ellos donde puso sus manos sobre estos enfermos y fueron
sanados. Ven bien cómo en el capítulo 5 de Marcos hay bastantes datos acerca de creer en Jesús, de la fe de Jairo, de la mujer con flujo de sangre, del endemoniado. Vemos todos esos pasajes. Ahora llegamos al capítulo 6 y vemos a un pueblo de creyentes en Dios, en una sinagoga. Pudiéramos pensar en un templo. Y los que no creen son los del templo, no le creen a Jesús. Fíjate cómo hay cosas que podemos hacer una similitud entre ellos y nosotros. Hermanos, no pudo realizar esos milagros porque bajo tales circunstancias de incredulidad y oposición, no quiso hacer esto. La actitud hostil de la gente la condujo a una acción pues prácticamente de no creer en él. Y vamos a llegar al punto número 4, el asombro de Jesús por su incredulidad. En el versículo 6 dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría aldeas alrededor enseñando. Esa es la parte final de este versículo. Llegamos a este relato de esta escena de la sinagoga en Nazaret con sus paisanos, y vemos que esta reacción de la gente hacia el ministerio, hacia la enseñanza de Jesús, y vemos cómo Jesús también, él sigue su camino, él sigue con la misión, él sigue con su propósito. No dejó de hacer lo que Dios le había mandado hacer, sino que él siguió adelante. Marcos, mis hermanos, dice que Jesús quedó asombrado. Realmente esto a mí me sorprende porque asombrar a Jesús, asombrar de esa manera, realmente es preocupante. Hoy en día pudiéramos pensar que mucha gente, muchos creyentes están sorprendiendo a Jesús, pero están sorprendiendo a Jesús por la incredulidad, por no creerlo. ¿Cuál era el problema de estos de Nazaret? Bueno, ellos no podían o no pudieron confiar en Jesús. No pudieron, aunque experimentaron las maravillas de su poder en sus alrededores, ellos no quisieron creer en Jesús. No lo aceptaron como Mesías. Era algo para ellos tan familiar, era un hijo de un carpintero, conocían a su mamá, conocían a sus hermanos, conocían a sus hermanas, así que les parecía todo menos un Mesías o el ungido. Vamos a llegar a las conclusiones y vamos a concluir con esta frase de asombrarse o maravillarse. Esta frase, este término aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, pero aparece solamente en 3 casos refiriéndose a Jesús. Y hay 2 casos porque podemos reducirlos a dos casos solamente. Y la primera conclusión es esta. Jesús se maravilla o asombra por la notable fe de un centurión de origen gentil. Esa es la segunda vez que Jesús se maravilla. Y eso está en Mateo capítulo 8, versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjate bien, en Nazaret, con el pueblo judío, no encontró fe. Pero con este gentil, con este hombre, encontró tanta fe. Jesús se maravilló, se asombró por la notable fe de un centurión. Mi hermano y mi hermana, ojalá y Dios quiera que tú y yo sorprendamos, que Jesús se maraville por nuestra fe que tenemos en Él. Este centurión confió en Jesús y enseñó a los demás judíos
cuál era la clase de fe que Jesús esperaba de aquellos que escuchaban el mensaje de salvación. Pero volvamos a Marcos 6:6. Aquí, en la segunda conclusión, Jesús está asombrado a causa de la falta de fe de los habitantes de sus paisanos. Aquí, al contrario, estos hombres judíos, creyentes en Dios, que hubieran ejercido fe en las palabras de Jesús, porque Jesús venía de Dios, ellos realmente rechazaron a Jesús, no le creyeron. Muchas veces pasa esto también en la iglesia. Quiero decir aunque ya lo dije, una similitud. En primer lugar, nosotros no tenemos sinagogas, pero tenemos templos. Y gente viene a los templos y escucha por medio de un sermón, por medio de un hermano, por medio de un testimonio, las maravillas de Jesús. Y la gente puede reaccionar igual, maravillándose por un lado, wow, qué cosas hace Jesús, pero por otro lado, teniendo una incredulidad a las palabras, a recibirlo a Él como Mesías y a seguir en la misión de Él. Muchas veces pueden decir, qué lindo mensaje, pastor, qué bonito habla de Jesús, pero para ellos la vida sigue siendo igual. La tercera conclusión, mis hermanos, ¿hay algo en nosotros que hoy le cause asombro a Jesús? ¿Que hoy sorprenda a Jesús? Por un lado puede ser nuestra ceguera. Una de las diferencias, mis hermanos, que tenemos en este contexto de este pasaje que estamos diciendo, es que nosotros no somos el Israel del viejo pacto. Ahora somos un pueblo también con un nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, y que tenemos la misma responsabilidad de creerle a Dios, a creerle a Jesús, de seguir lo que Él dice. ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Va a ser de creerle a Él o va a ser de incredulidad? Porque hay algo que a nosotros le puede causar asombro. Recuerdo cómo empecé este sermón. Dios, el Espíritu Santo y Cristo son personas y ellos sienten y se emocionan y tienen estos sentimientos. ¿Vamos a causar asombro en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo por la fe que tenemos en Él? ¿O vamos a causar asombro? ¿Vamos a maravillar a Jesús por nuestra incredulidad? Necesitamos tomar una decisión y yo te invito a que abraces este desafío de seguir a Jesús, de seguir en sus planes, en su misión como iglesia. Y la última conclusión, este pasaje, mi hermano, claramente revela la responsabilidad del hombre por sus actitudes y acciones en relación con la luz que ha recibido ya. Hemos hablado de la gran comisión, hemos hablado acerca de que necesitamos hacer discípulos, ser discípulos. Hemos hablado de que tenemos que enseñar todas las cosas. Hemos estado hablando de que tenemos que bautizar. Esto lo sabemos, nos los han predicado una y otra vez. Pero ¿cuál va a ser la reacción a la luz de lo que tú has recibido? Te recuerdo que hay pasajes muy duros que dicen, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho milagros, los que se han hecho en vosotros, se hubieran arrepentido. Hay textos que Jesús dice que otras ciudades no recibieron esta clase de luz, esta clase de mensaje. Si lo hubieran recibido, se hubieran arrepentido. Tú y yo hemos recibido bastante información y necesitamos tener una reacción de fe genuina en Jesús.
Te recuerdo otro texto por ahí que dice, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Capernaum no está lejos de Nazaret, y se hicieron muchos milagros, y aún así no creyeron. Otro texto te digo, hay de aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios en Cristo Jesús nos ha salvado. Nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha mandado a la gran comisión. Sabemos que tenemos que hacer discípulos, sabemos que tenemos que enseñar todas las cosas, sabemos que tenemos que bautizar. Se nos ha dado mucho, mucho se nos va a demandar. Nuestra reacción es, vamos a creer en Jesús, vamos a creerle a Jesús y vamos a hacer que Jesús se maraville, se sorprende con una fe en Él absoluta, completa. Y no seamos como el pueblo de Nazaret, hombres y mujeres que conocían, que sabían de Dios, que conocían las Escrituras, pero que no le creían a Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude en esta tarde. Padre, realmente este pasaje, Dios nos enseña mucho. Un principio bíblico que debemos de rescatar es, tú esperas una fe genuina en nosotros, una fe que te siga a ti, que confíe en ti. Nos has demostrado con tu poder, con tus maravillas, con tu sabiduría, que tú eres Dios. Y lo que tú esperas de nosotros es fe, una fe constante en ti. Sin embargo, Señor, sabemos que en medio de nuestros afanes, en medio de todas nuestras situaciones de adversidad, de distracción, de poca comunión contigo, podemos ejercer una incredulidad y aún seguir viniendo o estando en un templo o siguiendo unos llamando cristianos, porque leemos tu palabra, porque cantamos alabanzas, porque sabemos lo que tú has hecho, porque hemos experimentado tus milagros, pero hasta ahí. Jesús, en este pasaje, fue rechazado, pero Él siguió adelante en esta gran comisión, en esta extensión del reino de Dios. Permite que esta iglesia evangélica Los Peregrinos abrace con fe este llamado y crea en Jesús como lo que es, Señor de señores, Rey de reyes, el que tiene toda la autoridad y aquel que nos manda a ser discípulos. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.